Buenos días, mi nombre es Doris Correa y soy la directora en jefe de la revista ICALA. Es un placer para mí presentarles este tercer número de 2021. Se trata de una edición especial titulada El rol de la tecnología en la enseñanza del aprendizaje de lenguas en la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. El número fue editado por la profesora Marta González Lloret, de la Universidad de Hawái, la profesora Laia Canals, de la Universidad Abierta de Cataluña, y el profesor Jorge Eduardo Pineda Hoyos, de la Universidad de Antioquia. Como su nombre lo indica, este número pretende unirse a la conversación tan vigente que se está dando ahora en todo el mundo alrededor del nuevo papel que está jugando la tecnología en la enseñanza del aprendizaje de lenguas. Para tener una mejor idea de cuál es exactamente ese papel y cómo este se refleja en los artículos que componen el número, hemos invitado hoy a sus editores y les vamos a pedir que contesten 4 preguntas básicas. La primera pregunta es para la profesora Marta González. Bienvenida, profesora González. La primera pregunta que nos gustaría hacerle es, ustedes titularon en el número El rol de la tecnología en la enseñanza de aprendizaje de lenguas durante la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Después de conocer las experiencias de los autores que colaboraron en el número, ¿qué se puede concluir a este respecto? Creo que lo primero que hemos aprendido con este volumen es que esta crisis ha afectado a los profesores de lenguas en todo el mundo y ha cambiado la enseñanza tradicional de lenguas para siempre. Incluso en los contextos donde la tecnología ya tenía un rol, al comenzar la enseñanza remota de emergencia, los profesores se vieron obligados a improvisar y a adaptar su enseñanza dependiendo del acceso que tenían sus estudiantes a la tecnología. Lo que este volumen demuestra es la flexibilidad, la tenacidad y el trabajo increíble de los docentes por hacer llegar a sus estudiantes la mejor enseñanza posible. Todos los artículos de este volumen especial son una lección de profesionalidad, fuerza y resistencia ante la adversidad. Muchas gracias, profesora González. Ahora le damos la bienvenida al profesor Jorge Pineda y nuestra pregunta para el profesor es la siguiente. ¿Cómo creen ustedes que va a cambiar ese rol de la tecnología ahora que se ha terminado el confinamiento? La verdad, yo espero que muchos de los aprendizajes que tuvimos durante esta crisis nos queden una vez la crisis termine. Yo espero que muchos de los comportamientos positivos que los estudiantes y los profesores han desarrollado, muchas de las habilidades que se han desarrollado, pues se logren trasladar a lo que sea que sigue. Pero para que esto pues pueda hacerse realidad es necesario que otras cosas cambien. Si cambian otro tipo de acciones, pues estos aprendizajes pueden perdurar. A mí me parece que es necesario que los programas de formación de docentes, tanto de pregrado como de posgrado, actualicen sus programas. Esa sería una de las primeras estrategias, y que en esos planes de estudio se incluya la tecnología, o sea, que se incluyan materias donde se les enseñe a los futuros profesores a usar la tecnología para enseñar, y de esa manera pues digamos que se amplía el repertorio de actividades pedagógicas. También es necesario que estos programas pues incluyan la tecnología para enseñar, ¿cierto? O sea, de manera que los futuros maestros pues aprendan usando la tecnología y a la vez aprendan a enseñar usando la tecnología. Eso sería un gran paso para los futuros maestros, y de esa manera pues se llega a normalizar de alguna manera el uso de la tecnología. También me parece que esta crisis es una gran oportunidad para que los programas, no solamente los programas de formación de docentes, sino los programas en general, se actualicen y empiecen a pensar que se puede enseñar en modalidades diferentes a la presencial. Esto implica, por supuesto, que a la hora de diseñar un programa totalmente virtual o en línea, pues se tengan en cuenta aspectos como, por ejemplo, ambientes sincrónicos y asincrónicos, qué actividades se pueden llevar a cabo de manera sincrónica
o asincrónica. Esto quiere decir que tenemos que partir del hecho de que debemos empezar a pensar que el aprendizaje no solamente se lleva a cabo en un salón de clases, sino que se puede llevar a cabo en cualquier lugar. Esto también implica encontrar las herramientas apropiadas que faciliten el aprendizaje en estos dos ambientes, pensar el rol de los profesores en estos dos ambientes, ellos cómo enseñan en un ambiente sincrónico, cómo enseñan en un ambiente asincrónico, cuáles son las ventajas de uno y cuáles son las ventajas del otro, cuáles son las desventajas de uno y cuáles son las desventajas del otro. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la evaluación, cómo se evalúa en un ambiente sincrónico y cómo se evalúa en un ambiente asincrónico. Yo creo que para responder la pregunta, yo creo que podemos sacar un muy buen provecho de esta crisis y de lo positivo que hemos aprendido, pero también necesitamos revisar muchas de las cosas que tenemos, porque me parece bastante peligroso que la gente crea que la enseñanza en línea es lo que hicimos durante la crisis, ¿cierto? Lo que hicimos durante la crisis fue simplemente, a mi manera de ver, replicar el salón de clase en una videoconferencia, y eso pues es bastante peligroso a mi manera de ver. Muchas gracias, profesor Pineda. A continuación, le damos la bienvenida a la profesora Laia Canals, a quien le haremos la tercera pregunta. En la editorial y en varios de los artículos se habla de la ERT, o enseñanza remota de emergencia, como un fenómeno que surgió a raíz de la pandemia. ¿Qué es exactamente esto de la enseñanza remota de emergencia y cómo se diferencia de la enseñanza virtual o la enseñanza a través del uso de las nuevas tecnologías? Bueno, es un término que en inglés es Emergency Remote Teaching, y es un término que se inventó, digamos, Hodge en el año 2020 para contrastar un poco las respuestas que hubo a la crisis del COVID en educación, concretamente más a nivel universitario, pero también en general. Y un poco os voy a contar la diferencia entre este tipo de enseñanza y la enseñanza online, digamos, más tradicional. Lo que propone Hodge es que los cursos online, donde normalmente hay planificación, hay un diseño de los cursos y están bien planificados con antelación, es muy diferente que lo que pasó a raíz de la crisis, en este caso de la crisis del COVID-19, donde hubo una respuesta, simplemente una respuesta, donde las universidades y otras instituciones educativas tuvieron que mantener la educación a distancia forzadamente, ¿no? Y de forma con una respuesta bastante rápida. Entonces eso supuso una serie de problemas porque los cursos online tradicionales normalmente están pensados, como he dicho, de antelación y tienen unas características que están pensadas y planeadas. Por ejemplo, se plantean qué tipo de modo a distancia van a tener, si va a ser un modo online, si va a ser un modo blended, donde haya híbrido, ¿no? Parte online, parte presencial. También se plantean un poco qué rol va a tener el instructor, el instructor del curso, el profesor, si va a dar pues clases magistrales o si va a hacer un trabajo más centrado en el estudiante, donde sea el estudiante que colabore. También qué tipo de papel se le da al estudiante, ¿no? En estas clases online. Esto todo en las clases online tradicionales. Por ejemplo, también qué tipo de comunicación se va a establecer entre el profesor y el alumno. Va a ser una comunicación asíncrona en una plataforma que permita comunicación asíncrona, dejarse mensajes, foros de discusión, etc. O va a ser síncrona con clases de Zoom. También se piensa en estos cursos tradicionales online qué tipo de feedback se le va a dar al alumno, qué tipo de retroalimentación. Va a ser automática, donde ellos vayan a hacer ejercicios que se pueden autocorregir, o va a ser el profesor que va a dar feedback. Y
también se plantean qué tipo de pedagogías vamos a usar en esos cursos online. Si va a ser básicamente una pedagogía más de práctica, de colaboración, de exploración, o va a ser más el instructor que va a hacer una presentación de los contenidos. Todas esas cosas se tienen en cuenta en los cursos online tradicionales. En cambio, en esta enseñanza remota de emergencia, lo que vimos es que primero de todo fue una solución a un problema, una solución temporal a un problema, con lo cual se planteó siempre de que iban a modificar ciertos aspectos de los cursos, pero en cuanto se pudiera se volvería a la instrucción tradicional. Por lo tanto, lo que hicieron es básicamente trasladar los cursos presenciales e intentar recrearlos exactamente igual online. Eso se hizo en un periodo muy corto de tiempo. Algunas personas lo consiguieron mejor que otras, pero claro, lo que falta es toda esa planificación anterior que los cursos tradicionales online tienen. Por lo tanto, el tiempo claramente jugó con desventaja para estos docentes y para estas instituciones que tuvieron que adaptarse rápidamente a una nueva manera de hacer. Entonces, esa recreación de los cursos tal cual los tenía presencial a online resultaron en básicamente clases en Zoom, ¿no? O sea, recrear exactamente las clases que tenían antes en el aula a plataformas online, sobre todo de videoconferencia y sobre todo síncronas. Y claro, eso, pues si tienes más herramientas o más apoyo en las instituciones, puede salir mejor o puede salir peor. Y en general son clases muy centradas en el profesor, y en el profesor dando una clase magistral y poco centradas en el trabajo del alumno. Por último, dos aspectos fundamentales que creo que son problemáticos en esa enseñanza remota de emergencia son la accesibilidad de los alumnos al modo online. No todo el mundo tenía la misma accesibilidad, y también el tipo de evaluación que se hacía. O sea, se centraron mucho en cómo vamos a evaluar a los estudiantes o cómo vamos a hacer exámenes online, básicamente. Muchas gracias, profesora Canals. Para cerrar, invitamos nuevamente al profesor Pineda, quien nos va a responder la última pregunta. ¿Van a continuar empleándose algunos de estos principios de la enseñanza remota de emergencia? ¿O ahora que ha terminado el confinamiento, nos vamos a olvidar completamente de esto y de todo lo que implicó? Yo la verdad espero que se transforme en una integración de la tecnología muchísimo más orgánica, una integración en la enseñanza, en la enseñanza no solamente de las lenguas, sino en la enseñanza en general, de una manera más orgánica y de una manera, digamos, muchísimo más natural. Por ejemplo, en los programas presenciales, yo espero que esta enseñanza de emergencia se transforme en una integración en estos programas, de manera que se use la tecnología para enseñar, que se use la tecnología para evaluar. De esta manera, pues se facilitan muchísimos procesos para los profesores y para los estudiantes, ¿cierto? Muchos procesos de enseñanza y aprendizaje se pueden ver altamente beneficiados por el uso de la tecnología, y de esta manera pues llegaríamos a un nivel de normalización de la tecnología. Y en los programas totalmente virtuales, pues yo espero que en esta enseñanza de emergencia, pues en estos programas se transforme en unos programas totalmente virtuales, adecuadamente diseñados, de manera que los estudiantes y los profesores pues puedan transitar entre programas y puedan escoger cualquier programa, el que mejor se acomode a sus necesidades, sin tener en cuenta aspectos como, por ejemplo, diferencias en contenidos, diferencias en objetivos, diferencias en calidad, ¿cierto? De manera que los estudiantes logren escoger el programa que quieran realizar, sin importar la modalidad, ¿cierto? Más bien pensando en cuál satisface mejor sus necesidades. Y digamos que
si nosotros tenemos estos programas adecuadamente diseñados y tenemos un uso de la tecnología muchísimo más orgánica, digamos que así podríamos estar mejor preparados para una futura crisis en la cual las escuelas pues se tengan que cerrar. Muchas gracias, profesor Pineda. Y gracias también a las profesoras González y Canals por todo su trabajo con esta edición especial y por acompañarnos en el día de hoy con todos sus comentarios sobre el número y sobre la nueva situación que estamos viviendo a raíz de la pandemia. A ustedes los invitamos muy amablemente a que vayan a la plataforma de la revista y consulten los diferentes artículos incluidos en el número. Muchas gracias.